Vamos a analizar las dos listas de sendas coaliciones que se dieron a conocer sobre sus candidatos plurinominales. La tercera coalición, que es la del PRI Verde Panal, la va a dar a conocer hasta marzo, según dijeron. Las dos que se dieron a conocer son la de Morena y la de México por el Frente, o por algo así, el Frente por México, es decir, donde están el PAN, el PRD y el PES y Movimiento Ciudadano. Estas dos listas nos trajeron algunas informaciones sorpresivas, muy sorpresivas me parecieron a mí las que incorpora Morena, en donde incluye como candidatos a Napoleón, Napito le dicen de cariño, Gómez Urrutia, que bueno, está imputado o acusado de haberse llevado muchos millones de dólares del sindicato de mineros e incluso está en una calidad que no sé exactamente de qué es en Canadá viviendo. La otra es la de Germán Martínez, que hasta hace unos días yo leí un artículo en donde parecía como un panista leal, dijo yo tengo partido, entonces es un poco extraño que hubiera aceptado una candidatura de alguien que cuando fue presidente del PAN organizó la más fuerte guerra sucia que se ha dado contra López Obrador, pero por otra parte, cuando fue secretario de la Función Pública, pues encubrió diversas cuestiones que podrían ser responsabilidades, que parecen ser pues una señal de corrupción. Por el lado del partido del Frente, de la coalición del Frente, tenemos también algunas sorpresas. Hay una que a mí me pareció muy bien, que es la de Emilio Álvarez y Casa, como candidato del Frente, es el candidato ciudadano más notable que está entre los que se han presentado. Y hay otras que son mucho más discutibles. Pero en todo caso, este es el tema que les quiero proponer. ¿Son los pluris necesarios? ¿Cómo se utilizan los pluris por los partidos o por las cúpulas de los partidos? Y ustedes dirán. Notable o único, ¿no? Porque fue el único, digamos, no político profesional o de tiempo completo que salió en la lista, encabezada por Josefina Vázquez Mota. Después en el número 2 salió Miguel Ángel Mancera. Y bueno, por supuesto recuerdo toda la lista, pero todos eran dirigentes o exdirigentes del Partido de Acción Nacional. Alguno, por supuesto, se coló por ahí en otro sentido. Pero bueno, el PAN apuesta, o el Frente apuesta en este caso, por su dirigencia y reproduce, por supuesto, esta ley de hierro de las oligarquías, de a la hora de tener candidaturas, digamos, más o menos con probabilidad de ocupar el asiento, apuestan por proteger a los políticos profesionales. Es decir, no tenemos ninguna novedad en ese frente. Por el lado de Morena hay alguna novedad, aunque no tanto, ¿no? Porque, bueno, por un lado, se sabía que López Obrador estaba cerca de Germán Martínez, le había ofrecido la Fiscalía en ese polémico artículo de Reforma, donde dice que, bueno, pues él empieza a ver que no es un peligro para México porque le ofreció a él la Fiscalía. A mí me sorprende la vanidad humana porque igual que tú recuerdo que Germán Martínez iba por las cabinas de radio en 2006 diciendo que López Obrador no se había recibido, después debo decir le pidió perdón, pero plantear que eres el Movimiento de Regeneración Nacional y que el gran fraude se hizo en 2006 y el primer secretario de la Función Pública de Calderón va a ser tu candidato a senador, pues ciertamente es estirar la liga. Yo creo que López Obrador, de todas maneras, aquí lo dejo, sí está apostando a lo que él dijo hace algunas semanas: soy políticamente indestructible y de todas maneras mis bases y mis críticos, de todas maneras ya me critican, por tanto yo puedo hacer lo que quiera. Mis, digamos, partidarios dirán, bueno, alguna razón superior mueve al gran líder a pactar con el Bester Gordillo, a poner a Cuauhtémoc Blanco, a tolerar a Fausto Vallejo en Morelia y, en fin, apostar por esta idea que tiene una coraza, de tal manera que le permite absolutamente todo. Lo que me llamó más la atención es que a Sánchez Cordero la propone como secretaria de Gobernación y al mismo tiempo le dice, sí, pero también vas por la lista. Normalmente cuando uno manda el mensaje, y él está en condiciones de mandarlo, de que vas como líder, proponerle un sillón cómodo a la mujer que iba a tener el puesto más importante en su gabinete, llama la atención.
Hay muchísimo de qué comentar con estas listas. Tal vez lo más llamativo es que las listas contradicen el eje central de los discursos de los tres. En el caso de las listas y los asistentes al mitin del PRI Verde, etcétera. Porque los tres candidatos hicieron la lucha contra la corrupción el leitmotiv, el eje para sus discursos, y sin embargo, a las pocas horas, a los pocos minutos tal vez, salen las listas en las cuales pues es una contradicción de fondo, porque Morena nomina a Napoleón, a Napito, el PAN, PRD, nomina como candidatos a diputados a Moreno Valle, que yo tengo una pésima opinión de su ética individual, a Mauricio Toledo y Leonel Luna, dos de los truanes más connotados de la Asamblea Legislativa. Y en el caso de José Antonio Meade, pronuncia un discurso contra la corrupción, mientras le aplaudía y le sonreía Carlos Romero de Champs, que pues es paradigma de la corrupción institucionalizada en México. Lo que lleva al punto que dices, bueno, si no son congruentes, pues habrá que esperar para ver qué hacen o dejan de hacer. Por lo pronto, hay que tomar con reservas, o al menos es la actitud más sana, esas críticas tan enjundiosas en contra de la corrupción, porque con sus aliados, sus cómplices, sus acompañantes y sus candidatos contradicen lo que dicen, contradicen por la noche lo que dicen por la mañana. Y eso es aplicable a todos los partidos. Unos comentarios de Germán Martínez. Hay que recordar que cuando en 2003 se decidió que el PRD, cuyo candidato era López Obrador, casi único, no tuviera representantes ante el Consejo General del IFE y que dejó ahí un hueco y que fue un golpazo para el IFE, ¿quién era el operador en la bancada panista que decidió eso? Germán Martínez. ¿Quién era en el lado del PRI que también decidió eso y que se pusieron de acuerdo para sacar al PRD de la jugada? Elbester Gordillo. ¿En dónde están ahora? Pues ahí. Entonces pareciera que el operar un fraude, porque ellos fueron los que operaron lo que para el PRD fue fraude, no discutimos ahorita, son ellos. Y por eso a lo mejor muchos dicen, bueno, pues si Bartlett, uno de los operadores del 88, ya está cerca desde hace mucho tiempo, pues ya, ¿qué más da, no? Puede ser un fraude ahorita al PRD, al López Obrador, que en algunos años te van a recibir, te van a dar un cargo ahí. Entonces, eso parece que no hay problema con las absoluciones que se reparten para todos lados. Y con Napoleón Gómez Urrutia, muchos se preguntan, pues, ¿qué es lo que gana López Obrador? Porque el sindicato no está muy contento con eso, el sindicato minero. Cuando hace algunos días dijo López Obrador, vamos a facilitar que venga de regreso Gómez Urrutia a México, lo dijo en Zacatecas, frente a mineros, fue una silbiza. Ayer una señal de que no estaban de acuerdo los mineros. Y ahora también han dicho, porque para los mineros Gómez Urrutia les desvió 55 millones de dólares del patrimonio del sindicato. Entonces, votos no va a aportar Gómez Urrutia. Está manchando de alguna manera la imagen. Tanto Jacob Kolpolensky, en entrevistas el día de hoy, como Tatiana Cloutier, vocera del López Obrador, no tuvieron argumentos para decir por qué Napoleón Gómez Urrutia está ahí. Pues no tenemos elementos. O sea, casi diciendo, no, nos faltan elementos para defenderlo. Entonces, no sé exactamente qué es lo que esté ganando López Obrador con eso. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué lo metió? No lo sé, hay muchas especulaciones al respecto. ¿Dinero, financiamiento o qué? Yo no tengo ningún elemento firme. Lo que sí puedo decir es, al sindicato minero no le gustó la idea. Bueno, pero hay una cuestión que parece la más contradictoria, a mi juicio, claro, de todo esto que se ha planteado en relación con la lista plurinominal de Morena. Porque Morena había sostenido, López Obrador directamente, que el PRI y el PAN eran lo mismo. Y ahora tenemos en sus listas plurinominales destacados panistas o expanistas, porque en cuanto aceptaron esa candidatura quedan fuera, excepto Gabriela Cuevas, ella salió del PAN y se pasó a Morena, pero tendríamos también a José Antonio Álvarez Lima del PRI y alguna otra gente, bueno, además de la familia cercana
al Elvester, pues que vienen del PRI y se han pasado después al PANAL, pero ahora están PRI y PAN. El PRIAN está en las listas de López Obrador. Es decir, ¿qué pasó con esta mafia del poder? ¿La está asimilando? ¿Se está integrando? Es necesario, para unificar al país, hay que unificarse con la mafia del poder. La está regenerando. No, yo verdaderamente lo que dice Aguayo lo tomo muy en serio. O sea, por un lado te dicen que van a regenerar el país y te dan una lista en la cual tú dices, bueno, ¿con quién? Con el exgobernador priista de Tlaxcala, en fin, toda la lista que ya hemos, por supuesto, anotado. El senador de Guanajuato, del PRI. Entre otros, o sea, pero además ves el corte de edad y dices, ciertamente hablarle a un país de jóvenes diciéndoles, bueno, pues sus candidatos van a ser estos, que son pues de otra generación, llama la atención. Pero en cualquier caso, yo igual que tú estoy sorprendido de que Napoleón Gómez Urrutia sea candidato. Le podría llamar cualquier cosa menos regeneración, en todo caso restauración de un régimen. Ciertamente si Romero de Champs ejemplifica todo aquello que decía Aguayo, pues defender un tipo que fue el junior, o sea, el padre fue como el gran cacique del sindicato de mineros, ahora yo no le veo puntos, no le veo votos, y la verdad, si Morena dice que vive austeramente, ¿para qué quiere dinero? Con el dinero público que tiene, puede hacer una campaña. Pero peor aún, cuando va efectivamente a la cabeza, yo creo que en las encuestas, en la preferencia electoral, yo creo que esto es algo perturbador, porque dices, bueno, pudo haber puesto ahí a una joven estudiante y dar una idea de renovación, opta nuevamente por los viejos políticos y por supuesto del lado del frente, pues dijeron que iba a ser abierto a los ciudadanos y subrayo. Lo primero que hicieron fue el ciudadano Mancera en segundo lugar, que no deja de resultarme profundamente humillante, porque por diseño el jefe de gobierno de la Ciudad de México es, después del presidente, el hombre con más capacidades presupuestales y políticas. Y resulta que le dijeron, tú vas de candidato, pero de número 2. Voy a lanzar una hipótesis que me va a provocar una oleada de tweets y insultos en las redes sociales en las próximas horas, ya lo verán. El tema de la compra y coacción del voto. ¿Y qué tal si algunos operadores de Morena se están preparando para pelearle al PRI y a los caciques perredistas, panistas, la compra y coacción del voto en algunos lugares claves? Para que la cuña apriete. Mira, en una información que me entregó Alberto Cerdán, muestra cómo se incrementa el circulante de dinero en efectivo en los semestres electorales, entre un 10 y un 20%. Es una cantidad enorme de dinero. Por tanto, va a haber compra y coacción. El INE no se está metiendo en ese tema, lo deja hacer. Y me pregunto, a manera de hipótesis, ¿qué tal que decidan, que hayan decidido, pues vamos a competirles en ese terreno en algunos lugares que consideremos estratégicos? Aclaro, es hipótesis, pero si Andrés Manuel ya aceptó a Cuauhtémoc Blanco en candidato a Morelos, a Napito como en su lista de senadores, al nieto del Elvester. Al nieto del Elvester Gordillo como operador, al nieto y al yerno. Al yerno también. Al yerno también. Vamos, no le veo, pues es un paso más tal vez. Es una hipótesis. Ya estaban Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, ¿no? Que algo saben de esos temas haciendo ese trabajo, ¿no? Por tanto veo redundante el que haya contratado a René Bejarano, que aunque no tiene un cargo hasta ahorita, no es candidato de nada, pero maneja redes aquí en la capital y ya está con Morena también, en todo caso. Pero algunos de las listas de senadores tienen quizá un problema legal, es decir, los tiempos. No le dan a Olga Cordero. Sánchez Cordero no le dan porque parece que no es hasta después. Y creo que también con Mancera hay un problema constitucional en términos de que puede o no puede. Diego Valadez dijo que no tiene. Porque yo recuerdo que Marcelo Ebrard, cuando en 2012 dijeron, bueno, pues que se vaya de senador, no, me lo... Por la circunscripción, pero no por la lista. Bien, vamos a tener que dejar este tema, nos volvemos a otro, pero no hay que dejar de recordar que cuando a doña Olga Sánchez Cordero le dicen, oiga, pues no iba usted a gobernación, ¿por qué al Senado? Porque la elección es incierta y el Senado es seguro. En el análisis político hay que relativizar siempre y en consecuencia
me preguntaba en el bloque pasado cuál de los 3 candidatos que hablaron ayer contra la corrupción derrapó más o se exhibió más. Creo que fue Ricardo Anaya. Me brinco lo que dijo, porque él habló en la Ciudad de México, que está sumida en un escándalo que comentamos la semana pasada y que ha ido evolucionando. 3 asambleístas, Leonel Luna y Mauricio Toledo del PRD y Jorge Romero del PAN, se agandallaron las decisiones sobre el destino de los 8,000 y pico millones de pesos que se recibieron de donativos para las tareas de reconstrucción. Es decir, es como si se hubieran robado las limosnas en una parroquia pobre. No solo eso, sino que después de que habló Ricardo Anaya, sabemos que nombran como candidatos a diputados plurinominales a Leonel Luna y a Mauricio Toledo. Más allá de lo que pueda uno hablar sobre la traición a sus orígenes, y el caso de Mauricio Toledo es particularmente llamativo porque él es hijo de un militante socialista chileno que sale huyendo de Pinochet. Él llega a México y aquí pues toma el camino de don Augusto y doña Lucía, que se enriquecieron con la hacienda pública. En consecuencia, me parece que Ricardo Anaya fue el que, como candidato, el que se vio más exhibido por las acciones de sus partidos, porque no hay que olvidar que el triunvirato, o ese trío de truanes, un panista, 2 perredistas, están haciendo lo que están haciendo porque los protege Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya. Yo creo que rechina más, efectivamente, porque finalmente están hablando de un nuevo régimen y ya se ve el PRI corrupto. Digo, por lo menos el PRI sigue defendiendo de alguna manera lo que ha hecho este gobierno y dice, yo soy como el defensor de la corona, pero el PAN se supone que está de opositor diciendo que esas prácticas terribles que hoy ejemplificabas tú perfectamente, déjame agregarle, no solo son 8,000 millones, Mancera adelantó que los 900 millones de ese negocio rapaz que son las fotomultas irían a la reconstrucción. Y si vas sumando montoncitos, estás hablando de 14,000 millones de pesos. Hoy Reforma publica que para administrar ese dinero van a gastar algo así como 500 millones en operación, ¿no? Es decir, van a crear más burocracia en una asamblea que, recuerdo, es el órgano más caro, el órgano legislativo más caro de este país, más caro incluso que el del Estado de México. Por tanto, sí tenemos un escándalo de grandes proporciones, pero además le revienta a Mancera en las manos. O sea, el viernes por la noche, cuando por cierto tembló en esta ciudad, Mancera se estaba yendo y Ricardo Becerra le estaba entregando, el comisionado de la reconstrucción, su renuncia. En la noche tuve ocasión de preguntarle al jefe de gobierno, digo, pero no le va a aceptar usted la renuncia a Becerra, ¿no? Me dijo, no, pues es que hay una incompatibilidad absoluta con la Asamblea Legislativa. O sea, yo me quedé atónito, perdón que cite la entrevista, pero tú dices, ¿dónde se ha visto que un ejecutivo permita que el legislativo usurpe sus funciones fundamentales, que es, oiga, el dinero lo da el Ejecutivo? Él ya tenía amarrada su número 2 del Senado, que esa misma noche supo, y al día siguiente nos enterábamos que Luna y Toledo se van de candidatos a diputados. Están haciendo un negocio rapaz con este asunto. Y digo que lo de la noche del viernes era terrible porque volvió a temblar y la gente decía, oiga, pues tenemos todavía el problema encima y el jefe de gobierno se va, y el dinero se lo está repartiendo con fines electorales, porque ese dinero va a acabar en las campañas, que no quepa absolutamente la menor duda, y si eso dicen que es el nuevo régimen, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Bueno, yo creo que hay otro tema que vale la pena aclarar para nuestro público televidente. Estos 3 diputados a la Asamblea, estos asambleístas, no se designan solos, es decir, están designados por la Junta de Coordinación Política, por la Comisión de Gobierno de la Asamblea, como se llama. ¿Quién domina la Comisión de Gobierno? Pues la domina el Frente, es decir, los diputados, los representantes del PRD, del PAN y de Movimiento Ciudadano. En la Asamblea Legislativa, los que tienen más son PAN y PRD, PRD y PAN, en ese orden. Pero ¿quién es el que tiene la mayor fuerza política a nivel de distritos o de bancas en la
de bancas de diputados uninominales, es Morena. Morena ganó 18 de los 40 distritos. Pues, es el que más diputados tiene, pero para que no entran a Morena, se unen PAN y PRD y nombran a estos tres, 2 del PRD, que son la mayoría, y 1 del PAN. Esta es la razón por la cual tenemos a ese, ¿cómo le llamamos? Truambirato. Fue una invención de Leonardo Curcio, Bueno, lo está del bien. truambirato. Bueno, dinero de la reconstrucción desviado a las campañas seguramente. Recordemos que después del temblor del 19 de septiembre del año pasado, los partidos empezaron a ofertar que había que reducir el financiamiento. Algunos dijeron, incluso el PRI dijo, que los plurinominales se eliminen, así ahorramos dinero, pero al mismo tiempo dijeron, vamos a entregar nuestros fondos, muchos partidos dijeron 50% o más de nuestro financiamiento para fines de reconstrucción. Y ahí se armaba un debate ahí al respecto de decir que les quiten todo el financiamiento, ofrecimiento que también hicieron algunos partidos, que nos quiten todo el financiamiento público, nos quedamos solo con el privado. Todo un debate al respecto de si convenía o no, qué tanto, etcétera. Y por ahí yo decía, ¿saben qué? Espérense a que pase un poquito el ambiente del sismo, el enojo del sismo, y a los partidos se les va a olvidar completamente las ofertas que hicieron. Y no solo eso ahora, sino que del dinero destinado a la reconstrucción, pues ahora dicen, hoy estamos en elecciones. La reconstrucción, pues ya veremos después qué pasa. A lo mejor el nuevo gobierno se ocupa de eso, pero ahorita pues, de lo que se trata es de ganar. No importan los principios, no importa el dinero de los ciudadanos, no importa nada, de lo que se trata es de ganar. Ese es el mensaje que nos están mandando todos los partidos. Por esas razones que hemos estado dando es que considero que el candidato que derrapó más el día de ayer en su discurso fue Ricardo Anaya. Mientras lo veía lanzarse enérgico y lleno de fuerza en contra de la corrupción, era inevitable pensar en lo que estaba pasando en su alrededor y sobre todo que él lo acepta tácitamente, así como lo acepta Miguel Ángel Mancera, que por cierto se la pasa dando excusas pusilánimes, cobardes, porque en lugar de asumir la responsabilidad que tiene él, su gobierno, intenta transferirle todo a la Asamblea de Representantes y a los partidos que fueron los que negociaron su lugar, su segundo lugar para el Senado. Es decir, por donde uno le busque, no encuentras la forma de justificar no solo ese doble discurso, sino ese saqueo que están haciendo de las arcas públicas y del Fondo de Reconstrucción. Una evocación muy breve. Cómo me gustaría que estuviéramos en la época de la Nicaragua heroica 1973, cuando Anastasio Somoza se robó el dinero para la reconstrucción después del temblor de 1973 y eso provocó una indignación popular que terminó años después, eso sí, en su derrocamiento, en su salida en 1977, si mal no recuerdo. Aquí en la ciudad capital, Sergio, el temblor del 85 cambió política y socialmente la ciudad. El ánimo antiprista que todavía tiene la Ciudad de México es, a mi juicio, producto, entre otras cosas, pero de la actuación del gobierno federal en 1985, cuando la gente sintió que su gobierno la abandonaba. Y perdón que regrese al tema Mancera y la Asamblea Legislativa, yo nunca había oído en los últimos años que un ejecutivo se inhiba de ejercer su función, es decir, no, que la administren los diputados. O sea, pongo el caso del federal, que ahora también es escandaloso, ya no nos da tiempo de abordar este asunto, pero tiene mucha amiga. Nos enteramos que el ramo 23 tiene 360,000 millones, hoy lo publica El Economista, y básicamente se gasta discrecionalmente. Es la famosa partida secreta, la que originó el pleito ahí con Corral. Imagínense que el legislativo dijera, el ejecutivo, no hay problema, que lo gasten los señores diputados. Yo eso no lo he visto nunca, salvo un ejecutivo claudicante que diga, señores, yo me voy a mi plaza de senador y ya les entregué a estos señores la Ciudad de México. Es terrible porque nos queda un año, o sea, una ciudad que se mueve telúricamente como esta. Y no sabemos a quién nos va a dejar. El que haya renunciado Ricardo Becerra, el que haya renunciado Mauricio Merino y el que haya renunciado Katia D'Artigues, subrayo estos dos últimos, son los dos que le dieron legitimidad al proceso constitucional aquí en la capital, que no le hacía caso a nadie, y jugaron este papel de ayudar a la reconstrucción para darle legitimidad
y les dijo Mancera, muchachos, si los vi no me acuerdo. No, yo allí intervine. Bueno, yo lo que creo ahí que está pasando, bueno, que ha pasado es eso, ¿no? Que Mancera, a final de cuentas, Mancera estaba buscando la candidatura. Hubo ahí muchos rumores en el sentido de que al no conseguir la candidatura, o que veía que no le iba a conseguir, él quería romper. Hubo señales en el sentido de que quería romper con el Frente, con lo cual, y lanzar su propia candidatura por el PRD, lo cual hubiera provocado que el Frente se viniera para abajo, que no se hubiera hecho, y probablemente entonces perdía la posibilidad de competir. Al final de cuentas hubo un movimiento dentro del PRD para frenarlo y decirle, no, es que nosotros sí nos interesa ir en coalición con el Frente. Entonces, si tú no rompes de mala manera, digamos, ¿no? Pues vamos a exhibirte. Vamos a exhibir que estás jugándole, digamos, al gobierno, que está interesado en que no haya el Frente. Al final de cuentas, bueno, pues él cedió en esa parte y tenían que darle y ofrecerle algo como esto, ¿no? Sí. No, pero a ver, si el jefe de gobierno acepta ser un derrotado, que te den la número 2. Cuando la número 1 se la dieron a la mujer que perdió el Estado de México, tú dices, oiga, realmente su posición la está, no sé si fuera infinitamente peor en el momento de negociar en el Frente, pues decir, realmente usted le está dando muy poco crédito a su figura. Y yo digo que el gobierno de la Ciudad de México, perdón que subraye esto, te da como para negociar. Decir, oiga, si me voy de número 1 y con un proyecto que entusiasme y que explique a la gente que me eligió por qué me voy. Sí, no justifico el hecho, simplemente digo, a final de cuentas le tenían que dar algo, ¿no? Le dieron el control de la dirección del partido del PRD, puso gente de él, pero tenía que tener un cargo y muchos dicen, pues es que también se tiene que cubrir por aquello de que pueda tener alguna cola que le pisen en su gestión aquí del Distrito Federal, pues necesitas el fuero que te concede el Senado. Mira, cola que le pisen, si él gobernó para las inmobiliarias, con ellas no fue tibio, les dio todo y gobernó para sus amigos asambleístas. Esa es Mancera. Hay un ángulo que no tenemos ya el tiempo de tocar, solo le enuncio. Los independientes, los llamados independientes, llegan 3, y me pregunto, tal vez el Bronco pronostico que tendrá problemas, todo indica que no tiene fácil, de seguro van Margarita Zavala y el Jaguar Ríos Peter. Me pregunto qué impacto tendrá Margarita Zavala, ya haciendo campaña, en las intenciones de voto de Ricardo Anaya. Lo ignoro. Por supuesto, es imposible saberlo, pero hay tiempo para comentarlo, porque estamos en periodo de intercampañas, por cierto. Regresamos. Se ha dicho con razón que los candidatos casi no han hablado de las propuestas que van a hacer. Falta tiempo sin duda. Pero, ¿dónde están las propuestas? ¿Cómo van a conseguir los objetivos que ellos mismos están ofreciendo? En el caso de López Obrador, que ya lleva la delantera desde hace mucho tiempo, empezó su campaña en el 2015, esta campaña, para no hablar de lo demás, pero esta campaña, él sí, ahí hay muchos ofrecimientos, hay muchos proyectos específicos que tampoco se discuten mucho. En realidad, la gente está más enfocada en otras cosas, más que en las propuestas concretas. Y eso se refleja también en los debates que hay entre coordinadores, entre presidentes de partidos, que en realidad son ataques mutuos, son ataques de unos a otros, de corrupción, de inconsistencias, de incongruencias, etcétera, y los programas pues brillan por su ausencia. Lo que sucede, me parece a mí, es que ellos saben que los electores votan en general, pero creo que en esta ocasión con mayor claridad, básicamente a partir de emociones. Es decir, por un lado está el hartazgo, el rechazo, el enojo hacia lo que han sido estos gobiernos de 18 años del PAN, 2 gobiernos del PAN, que dejaron mucho a deber, y el PRI, es el actual gobierno del PRI. Entonces hay un gran hartazgo que favorece desde luego a Andrés Manuel López Obrador. Coraje, ¿no? Resentimiento con el modelo actual, con el sistema actual, es lo que en términos generales conocemos como antisistema. Y por otro lado está un bloque importante que no quiere que López Obrador llegue a la presidencia, básicamente por recelo, desconfianza de su personalidad o de las propuestas que ha hecho, que a muchos consideran que no van a ser adecuadas, que pueden incluso desestabilizar la economía. Hay ahí 2 campos en los que el diálogo es casi imposible, el diálogo racional por lo menos. Vienen, más allá de que cada quien mantiene sus convicciones, vienen inmediatamente las descalificaciones. Y entonces eso lo vemos por todos lados. Lo que hay es una animosidad más emocional que un debate racional. Y ahí la pregunta es, ¿qué se va a imponer más?
el voto del miedo, como ya lo vimos en 2006, sin duda alguna, y en alguna medida en el 2012, frente a un eventual triunfo de López Obrador, o el coraje y el hartazgo que vimos también en el 2000, que favoreció a Fox, pero creo que ahorita está mucho más intenso, está más fuerte ese hartazgo, incluso que en el año 2000. Bueno, También- tú procede. También estaría, estoy de acuerdo con tu lectura, por cierto, no la discuto. Me preguntaba el peso que tendrá la compra y la coacción del voto, que hay que tomarlo en cuenta, insisto, o lo que decidan los carteles en algunas partes del país que presionarán a favor de quién sabe quién. Hablo de presidente, candidato a presidente, de presidente, y por qué motivo. Porque cuando hablamos del hartazgo, de la ira, creo que nos guiamos bastante por lo que observamos en redes sociales, en donde sí es evidente ese hartazgo. Y ignoro que vaya a pesar más, simplemente que pues hay motivos para estar harto y estar enojado. Yo me la he pasado la última semana haciendo corajes por lo que están haciendo con el Fondo de Reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Me parece una aberración, una infamia indigna del PAN y del PRD, que son los directamente responsables. Bueno, yo quisiera introducir un tema que se conecta con este que planteaba José Antonio Crespo, que es el tema de la argumentación, contraargumentación o razonamientos que se dieron durante el periodo de precampaña al mero final con relación a Javier Corral. Se expuso que Javier Corral había hecho una ruptura con el PAN, porque publicaron a partes un discurso que él dijo en el Consejo Nacional del PAN el viernes pasado, si no recuerdo mal. Y en este discurso se fue filtrando primero una parte que es donde aparentemente va a romper con el PAN, y se daba por hecho ya en diversos comentarios en las redes, etcétera, que había una ruptura entre Corral y el PAN. Después se publican las otras dos partes, y hoy en la mañana en Aristegui Noticias, en donde tú estuviste, Sergio, hace una amplísima aclaración Corral, comentada muy positivamente por Lorenzo Meyer, diciendo que en realidad él siempre ha tenido una posición crítica, Corral, en el Consejo y en otras partes. Ha tenido una posición crítica contra la dirigencia de su partido, y que lo que criticó allí no eran las personas que se habían nombrado en las listas plurinominales, sino el procedimiento. Y este procedimiento va a pedir que se revise, y lo va a pedir por la vía legal en un tribunal, pero no es una ruptura. Es más, sale del brazo con Diego Fernández Ceballos de la reunión del Consejo diciendo: yo nunca romperé con el PAN. Incluso Lorenzo le comenta hoy en la mañana: oiga, no se comprometa, ¿por qué dice usted que nunca romperá con el PAN? Si el PAN se sigue comportando de una manera que va contra los principios y valores que usted sostiene, pues yo no creo que se debe quedar usted allí. Pero en fin, y le aceptó la crítica Corral, dijo: es cierto, yo voy a mantener mi fidelidad a los valores y principios que he defendido siempre dentro y críticamente dentro del PAN. Entonces esto es una declaración muy valiente que viene sumada a otra aclaración que hace, que se querían llevar el asunto de Gutiérrez a la Federación para que no fuera juzgado de acuerdo con las autoridades. Tienes tú un voto en el cual imperará la razón, Sí. y no la ira. Hombre, muy valiente, pero también un pelín funambulista, concédeme. O sea, voy a impugnar, pero quiero mucho a mi presidente. 5 personas están decidiendo la lista de candidatos y lo voy a impugnar. Eso en cualquier parte del mundo es no una ruptura de me voy del partido, pero es no estoy de acuerdo con las decisiones de mi presidente, igual que fue funambulista aquello de, bueno, ya llegué a un acuerdo con Hacienda, no son 700, sino 900 millones, que sigue efectivamente siendo motivo de pues una reflexión pública muy amplia, ¿no? En todo caso, volviendo al punto que ponía Crespo sobre la mesa, yo no puedo agregar nada a tu argumento, es perfecto. El tema es que va a generar más miedo. Si que el PRI se quede, más o menos la mitad de los mexicanos tienen esa idea. La última de Reforma, la última encuesta es la mitad de los mexicanos tienen miedo de que el PRI se quede. O sea, su peor escenario es que se quede el partido que hoy está gobernando.
y el miedo contra el obradorismo se ha reducido de manera notable, bueno, hasta el punto, ya platicábamos en algún momento, que Germán Martínez, hoy Proceso trae los ricos de López Obrador, no se acabarán diciendo que es de derecha, ¿no? Y que el hombre siempre ha estado cerca de los, ¿cómo se llama?, de los magnates de este país, y en consecuencia que no solamente no es un peligro, sino que va a mantener las cosas más o menos como el statu quo. Yo en lo que me niego, mi querido Crespo, a reconocer es que sea un candidato antisistema. Es un candidato perfectamente sistémico. Ya platicábamos de la trayectoria de todas las personas que lo han acompañado. Todos han tenido funciones de gobierno, han sido gobernadores en algún momento. Al finalizar uno de los bloques le decía a Sergio, a ver, los que se supone que van a perseguir mapaches son Ricardo Monreal, que algo sabe del tema, Marcelo Ebrard, que algo sabe del tema, y varios de los que están en las circunscripciones. Por tanto, estamos hablando en toda la línea de políticos profesionales. Por eso la gente, empezando por Antonio Sola, ya dice, pero ¿cuál peligro para México si este señor es perfectamente sistémico, con una forma de gobierno que ha tenido este país y que sigue teniendo en muchas entidades? Aquí en la parte central de la ciudad, Cuauhtémoc la gobernaba ni más ni menos que ese partido antisistema, entre comillas, partido antisistema. Por tanto, yo creo que Morena ya no da miedo como tal, es decir, la idea esta de que la oscura caverna del populismo, como dice Ochoa cada rato, ya la gente dice, oiga, ¿de qué me está hablando? Yo creo que el voto del miedo en, digamos, asustar con la idea de un López Obrador que va a romper todo, ese ya no cuela en el México actual. Quizá tengamos otros miedos. Uno de ellos es que lo que tengamos sea una defensa absoluta del statu quo. Lo que nos deja una gran pregunta. ¿Qué transformó al Andrés Manuel López Obrador del 2006 con el del 2018? ¿Qué factores intervinieron? El diván, porque evidentemente controla mejor sus impulsos primarios. Yo coincido con Leonardo en que no es un actor antisistema. Yo diría que es antisistema económico. Es decir, sí está y sí ha estado siempre en contra del sistema económico llamado neoliberal del 82 para acá, y siempre ha dicho, esto no funciona, tenemos que regresar en parte a lo que había antes, quizá con algunas cosas nuevas. Entonces, en lo económico sí es claramente antisistema, en lo económico. En lo político estoy de acuerdo contigo, aunque mucha de la gente lo sigue tomando de todas maneras como el antisistema, entendiendo el sistema político como la corrupción. Y se supone que López Obrador, de acuerdo con sus ofrecimientos, sus declaraciones y su austeridad, digamos, personal, dicen, sí, se va a acabar la corrupción. Además, él ofrece, lo volvió a decir ayer, pero lo ha dicho varias veces, no se trata de reducir la corrupción, se trata de erradicarla. No va a haber viso de corrupción en México. Y en esa parte sí hay un elemento del sistema político mexicano, que como decía Gabriel Said en los 80s, la corrupción no es el lubricante del sistema, es el sistema. Sin embargo, yo también difiero en todo caso de que no haya temor. No el miedo necesariamente como lo hubo en el 2006, pero sí hay un rechazo de decir, ¿quién sabe qué va a pasar con la economía? Políticamente se está reciclando la mafia del poder en Morena, pero bajo su mando vertical. Sus seguidores no le tienen temor, pero los de afuera sí. Y por eso yo planteo, ¿qué puede prevalecer? Si el rechazo al obradorismo, que creo que sí existe, o si se fragmenta ese rechazo al obradorismo porque no quieran votar por el PRI, muchos de ellos tampoco, ¿no? Muchísimos tampoco quieren al PRI. Y el Frente les genera muchas dudas, y a Anaya en particular les genera muchas dudas. Si ese voto antiobradorista se fragmenta en varias posibilidades, el que puede ganar tranquilamente es López Obrador. Pero hay temor democrático, ¿no? Ilegítimo. O sea, tú puedes decir, a mí me da miedo que el PRD siga gobernando la ciudad como lo ha hecho ahora, a mí me da miedo que el PRI siga gobernando el país como lo ha hecho hasta ahora, y hay un miedo cerval de cuidado, ese señor se come a los niños en salsa verde. Yo creo que sí hay una diferencia en los tipos de, digamos, temores o aprensiones rechazo, que cada fuerza política te da, ¿no? Rechazo. No quieren que gane López Obrador. Ve y pregúntale en Jalisco a los panistas qué te dicen. Hay una diferencia, dicen en los chistes normales, entre miedo y pánico, ¿no? Yo creo que no voy a entrar al chiste, que es muy simpático, pero el pánico ha desaparecido y persiste algún miedo razonable a que una gente no cumpla incluso con lo que dijo, como gobierno, todos los gobernantes lo hacen. Cierro con el argumento de Crespo, cierro porque queda poco tiempo. Queda la ira. Si no hay miedo, queda la ira, y la ira es claramente antipriista.
Totalmente. antisistémica. Totalmente. Si se va por el lado del observador o no, esa es otra historia. El partido que más rechazos tiene, cuando la gente le pregunta por qué nunca votarías, es 50-60% por el PRI. Es el rechazo que tiene. Regresamos al siguiente segmento. Bueno, y en este último bloque les pido que me ayuden a hacer una reflexión sobre lo que para mí es una pregunta perturbadora. ¿Por qué la candidata del movimiento indígena no prendió? Miren que fue a universidades, miren que trató de hacer efectivamente pues, un despliegue suficiente como para conectar con un sector de la opinión pública que a mi juicio, con muchos fundamentos, pues está muy irritado con lo que ocurre en este país. A mí en algún momento Lorenzo Meyer me enseñó algo que me fue muy útil, que en las campañas electorales ayudan mucho las voces radicales. Eran 3 hurras por el radicalismo, decía él, porque te meten voces que cuestionan el sistema y lo cuestionan con una fuerza brutal. O sea, yo me preguntaba en el texto de hoy, ¿dónde está el subcomandante Marcos preguntándole a López Obrador, ¿de dónde sacas a Napoleón Gómez Urrutia y pretendes que te creamos? Es decir, una voz que con autoridad moral desde la izquierda pueda cuestionar diciendo, a ver, aquí hay una agenda que no se ha atendido. O sea, la agenda de los derechos y cultura indígena se aprobó en lo legislativo, pero queda un, digamos, camino muy amplio. Y me resulta, pues, difícil de entender que en un país en donde hay tanta inconformidad, resulta que Ríos Peter pues logró su candidatura, el Bronco logró su candidatura, Margarita también, y en el caso de Marichuy no levantó. Por supuesto, creo que habla peor del país de lo que yo imaginaba, es decir, veo una sociedad que está muy indignada, pero en realidad está apostando por el statu quo, es decir, los 3 partidos, como sostenía en el bloque anterior, representan pues corrientes que ya han gobernado ampliamente este país y no en modo alguno representan una visión, digamos, alternativa de la realidad, como en su momento el movimiento zapatista lo planteó. No porque crea que el movimiento zapatista llegara a tener una mayoría, pero la ausencia de una voz de ese tipo, digamos, el pensamiento alternativo, me resulta, se los digo con franqueza, empobrecedor para la democracia mexicana. No sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo desde el punto de vista del voto útil, otra vez, que va a ser un definitorio de muchas cosas. El voto útil en todo el proceso de campaña ya lo fue en materia de precampaña, como les dijeron, en donde está incluido el proceso de registro de candidatos independientes que hubieran logrado las firmas necesarias de acuerdo con la ley. Sé de muchas gentes que dieron su apoyo a Marichuy como algo simbólico, porque eso no los obliga a votar por ella, ni estaban comprometidos a votar por ella. Lo que quiere decir que el pragmatismo está tomando no solo a los partidos y sus coaliciones, sino también a la ciudadanía. Este pragmatismo de yo voy a votar por quien pueda ganar, es el sentido que tiene el voto útil en última instancia. Entonces, ¿para qué desperdicio yo mi trabajo, mi dinero, mis cosas? Vamos a apoyar a uno de los que preferimos, sea cualquiera de las 3 coaliciones. Ahí entran las 3 todavía. Cuando ya vayamos hacia el mes de abril, creo yo, en donde hubieran quedado 2 adelante y 1 muy atrás, el que hubiera sido, no especulo, vamos a ver cómo este que quedó en tercer lugar, el que fuera, va a tratar, o la población ciudadana que puede apoyar al tercer lugar, se va a ir con los otros 2 primeros, se va a dividir. Esto es lo que explica un poco el problema indígena, que es efectivamente un problema dramático que experimenta el 11% de la población mexicana, que son indígenas o fundamentalmente indígenas, no llama la atención de los electores. Y muchísimos campesinos no están ni enterados de quiénes son los candidatos, de quiénes son los partidos, cuáles son las propuestas, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que han sido violados. Entonces, no nos extrañe que haya una cierta utilería superficial o búsqueda utilitaria para tener poco apoyo para Marichuy. Es una lectura válida, pero que tiene un riesgo, Francisco José. Le da un protagonismo excesivo a los partidos políticos. Vamos, pareciera que todo gira en torno a los partidos políticos cuando una parte del problema que tiene México, olvidando, es la fractura entre los partidos y la sociedad. Por tanto, la pregunta es válida, sigue siendo válida. ¿Por qué? En un país que
desprecia mayoritariamente a los partidos, no prendió la única candidatura auténticamente independiente, porque ni Margarita, ni el Bronco, ni el Jaguar son independientes. Puros. No son independientes, son del sistema, son sistémicos. Y en ese sentido doy 3 razones, abundando. Primero, una tecnológica. Era muy difícil dar la firma a los candidatos independientes. Bien complicado. Por razones tecnológicas. No solo las que puso el Instituto Nacional Electoral, sino el hecho de que tenías que tener un aparato de inteligente, un teléfono inteligente de cierta calidad. Eso limitó. Segundo, problema de organización y recursos. La campaña de Marichuy carecía de suficientes recursos. Tenía una gran voluntad, pero tenía los recursos financieros de los que sí disfrutaron, de voluntarios, tanto, bueno, voluntarios o pagados o auténticos, el Bronco, Margarita y el Jaguar, Ríos Peter. Y estaría finalmente el liderazgo carismático. Aun cuando Marichuy en corto comí con ella, un grupo de intelectuales comimos con ella, es un personaje muy atractivo, muy auténtico, pero no tiene el carisma para el México urbano que sí tuvo Marcos en su momento. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se presentó Marcos como candidato independiente? No lo sé, no tengo respuesta, pero en todo caso se desaprovechó una oportunidad pequeña para abrir un resquicio a la participación de un sector olvidado que no se siente representado en los partidos. Yo coincido en que hubiera estado bien que apareciera en la boleta. Al principio pensé que iba a tener suficiente respaldo y apoyo por lo que ha representado el zapatismo y que iba a aparecer en la boleta. Y ella misma decía, pues no es que no pretendo ganar, ¿no? Esta es una cuestión simbólica para volver a poner en la mesa, digamos, del debate un poco la atención nacional en lo que ha representado el zapatismo, es decir, derechos indígenas, el olvido, la marginación de una buena parte de la población en México, del 10% por lo menos. Pensé que iba a alcanzar el registro originalmente, ya después con todas estas dificultades y también de interpretación de la ley, porque el INE, creo que pudo haber interpretado la ley de tal manera, aunque es discusión siempre, qué tanto sí, qué tanto no, que se pudiera facilitar las firmas. Por ejemplo, yendo a las sedes del INE, que son 300 a nivel nacional, las distritales, que la gente hubiera podido fácilmente acceder y ahí decir, yo quiero por este candidato y entonces aquí está mi credencial y dar la firma. O sea, se podía, creo que interpretar la ley de manera que facilitara, cuando en realidad pusieron, creo, muchísimas trabas en ese sentido. Aunque no fuera Marcos, por las razones que sea que no se presentara él, podía verse, y eso también yo lo creí, que ese carisma, no solo de Marcos, sino del zapatismo mismo, ¿no? De lo que representó el zapatismo desde 94, pues iba a transferirse a Marichuy más allá de cómo sea su personalidad. Yo no la conozco, pero digo, independientemente, ella representa eso. Y quienes tuvieran todavía alguna afinidad, que no solamente la gente de izquierda, mucha gente que no es necesariamente de izquierda puede participar de las simpatías de lo que representa el zapatismo, sabiendo que no va a gobernar, sabiendo que no iba a competir y donde la firma efectivamente no compromete el voto. Sin embargo, pues no ocurrió. Y sí lamento yo el hecho de que, aunque sea simbólicamente, estuviera en la boleta, en los debates, para volver a poner, digamos, ese tema, a veces olvidado, ¿no? Porque de repente va pasando el tiempo y ya se va olvidando, volverlo a poner, digamos, en uno de los temas importantes del país. Yo me temo, sin embargo, compañeros, que ni lo técnico, porque el INE dispensó que lo hicieran por teléfono, en el caso del zapatismo y en ciertas regiones lo podían llevar por escrito, ni tampoco fue el problema burocrático que lo enfrentaron todos. No hubo el eco
La sociedad no acompañó al movimiento zapatista por razones que para mí son poco afortunadas. Si hay cierto pragmatismo, como dice Paoli, yo también lo creo. Me sorprende que una ciudad que se indigna porque el dirigente de un partido llama prietos a las que no tomen el discurso del racismo estructural que hay en este país como un elemento, digamos, central, ¿no? Se cree que es como una especie de estoy enojado selectivamente, ¿no? Me indigno mucho porque un señor tiene una expresión racista, pero no incorporo una reflexión más amplia sobre el problema de millones de personas en este país, no solamente los indígenas, que además son los más pobres de este país, sino la propia capacidad de producirnos a nosotros mismos. Pasa por entender eso. Y para mí, pues lamentablemente, se empobrece brutalmente la campaña, porque era la única que podía discutir desde la izquierda esa realidad. Me dejas decir un par de cosas. Una, el pragmatismo no es solo de los partidos, ni el utilitarismo, es de muchos ciudadanos. Este voto útil es el pragmatismo de los ciudadanos en gran medida. Entonces, habría que también poner las responsabilidades donde las hay. La sociedad mexicana es muy pragmática en general, en términos generales. Esto es lo que yo quería decir. Y pues en última, y si yo estoy de acuerdo contigo, se empobrece porque finalmente no tenemos estos, digamos, debates necesarios. Yo digo que esas visiones son útiles para abrirnos conciencia, pero nos tenemos que ir. Nos vemos aquí la semana próxima. Gracias por su atención.